Os saludo con afecto, manifiesto mi gratitud por haber sido invitado a compartir esta jornada con vosotros y me siento contento de poder ofrecer mi pedazo de pan. Siempre me viene a la memoria aquella página evangélica de San Juan. Era una mañana de viernes, a eso de las 8:30, en la parte nororiental del lago de Galilea. 4 o 5 de los primeros discípulos que le seguían caminaban con Jesús y las gentes de la aldea, fundamentalmente mujeres con algún churumbel y algún anciano, ¿no?, habían venido para escuchar a Jesús. Jesús sintió que en su corazón había una enfermedad que se llamaba preocupación. Aquellas gentes estaban preocupadas por cómo vivir para trabajar, trabajar para comer, comer para vivir. Era la ruleta, ¿no? Y Jesús descubrió que en esa enfermedad había décimas por arriba, que era la obsesión, cómo trabajar más para vivir mejor. Y había otra décimas por debajo, que era la depresión, el no poder tener para vivir mejor, ¿no? Y Jesús les vino a decir que ese no era el tema, que el tema iba por dentro, que la felicidad auténtica anidaba en el corazón. Y Él les hablaba del reino. Todos vosotros sois hermanos porque tenéis un solo Padre y tenéis que amaros más, mejor, de otra manera. A las gentes les costaba entender aquello y entonces se lo decía a modo de parábolas. El reino de los cielos se parece a un sembrador que... El reino de los cielos se parece a aquel rey que casaba a su hijo y mandó a los... Y entre la gente había un muchacho que pasaba de weekend, de fin de semana, mochila al hombro, que se había acercado por curiosidad para escuchar. Y mientras escuchaba a Jesús, se le abría el corazón y se le abrían las manos. Por eso cuando llegó a eso de las 11, la hora de la comida allá en Israel, ¿no?, pues le dice, mira, mándalos a comer a casa porque vendrán los maridos de estas señoras a comer y no tienen. Y dije, dadle vosotros de comer, no tenemos nada. Ahí hay un muchacho que iba a fin de semana y llevaba en la mochila un bocata de pescado, ¿no? Y pues lo trae, Jesús mira al Padre, mira a la gente y ya sabéis, hubo pues un pinchito para todos y nadie pasó necesidad. Yo quisiera ser humildemente entre vosotros esta mañana como este muchacho, poner el pedazo de pan que no es mío, lo recibí de mis padres, del seminario, de la Universidad Pontificia, de tantos hermanos, incluso con los que estoy caminando ahora en 2 parroquias rurales y que son un poco los que sustentan también tantas responsabilidades confiadas en este momento. Me pedía don Ricardo, a quien agradezco de corazón, como digo, esta invitación, pues en la clausura del año jubilar que tuvimos en torno al 19 de marzo en Zamora, ¿no?, pues que viniera a compartir con vosotros. Y le digo, don Ricardo, ¿y de qué hablo? Pues de San Juan de Ávila y de los sacerdotes, ¿no? Evidentemente. Pues fijaos, me acerco para compartir esta actitud. La vida de cada persona, la tuya y la mía, está entretejida entre 2 ordenadas, el tiempo y el espacio. Es verdad que las redes sociales a veces esto no los trastocan, pero a la hora de la verdad tú estás en tu lugar con tus años, 25 de ministerio, 50, 60, ¿no? Y te cuestionas, ¿a dónde conduzco la barca de mi vida? Estas 2 coordenadas nos condicionan para bien o para menos bien. ¿Qué nos puede enseñar un hombre del siglo XVI a los hombres del siglo XXI? Fijaos, cada uno de nosotros necesitamos para nuestro ministerio espejos donde mirarnos. Espejos de ayer, los santos. Espejos de hoy, los testigos. Por eso el llamado apóstol de Andalucía, sacerdote andariego, que recorrió ciudades y pueblos predicando el Evangelio, que abandonó honores y riquezas, proyectos, para poseer solo a Jesucristo como único Señor. El hombre culto, sencillo y espiritual, tal vez el más consultado de su tiempo, pues continúa presente con su testimonio y sus escritos a lo largo de estos 5 siglos que nos separan de él y que ahora, en este momento crucial de la historia,
tanto en la Iglesia como en el mundo, alza de nuevo su potente, humilde y clarísima voz para urgirnos a una nueva evangelización. Porque pasan los tiempos, es verdad, pero los verdaderos creyentes como él siempre son contemporáneos. Este hombre sencillo, fijaos, intentó dejar su vida para que el Señor la llenara del todo. Y algo de esto puede enseñarnos también. Fue sacerdote diocesano, como bien sabéis, en pleno siglo XVI, siglo de oro, por otra parte, pero como dice su contemporánea Teresa la de Jesús, tiempos recios, difíciles y apasionantes, las dos cosas. Su enseñanza destaca por la excelencia, la precisión y fecundidad, figura y doctrina sacerdotal excelsa, paladín de reforma eclesiástica y modelo de predicación y de dirección espiritual, pionero en afirmar la llamada universal a la santidad tanto en los laicos como en los consagrados y sacerdotes, canonizado por el Papa San Pablo VI en 1970 y proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto en 2012. Nos acercamos a él como este espejo. En Juan de Ávila había encontrado en Jesucristo, fijaos, y en él, con el profundo misterio, el amor de Dios. Uno de sus primeros biógrafos decía que Juan vivía de la oración en la que gastó la mayor parte de su vida. En este espejo yo me he mirado hace unos años y he descubierto la importancia donde él fundamentaba su vida y su ministerio, que eran 3 mesas. La mesa del reclinatorio para la oración, la mesa del estudio para la reflexión y la mesa del púlpito, hoy del ambón, para la pastoral. A mí me parece que esto a mí me viene muy bien para todo aquello que se me encomienda, cuando tengo que preparar las homilías de los domingos para los cristianos que se me ha encomendado, cuando tengo que sentarme a preparar una conferencia como la de hoy, desde hace unos días, esas 3 mesas me sirven mucho y bien. Por eso su profunda experiencia del amor de Dios en Jesucristo es lo que impulsó el amor a la Iglesia, a la Eucaristía, a la Virgen, a los sacerdotes, así como que le alentó en el celo apostólico. De alguna manera la entrega a Cristo desposado con su Iglesia y santificarla es uno de los ejes de su teología y la clave para comprender su permanente servicio y sus deseos de reforma. Decía él siempre a los sacerdotes: sed amigos de la palabra de Dios, leyéndola, hablándola, obrándola. Decía él, porque la palabra del Señor en boca de los predicadores riega la sequedad de las almas, les hace dar frutos de buenas obras. Esta es una de las características esenciales del maestro Ávila. Por otra parte, él estaba pertrechado de la fe amorosa, decía él, y la lealtad obediente que se debe tener a nuestro Señor. Hay un fragmento de una de sus predicaciones que describe cabalmente quién era este doctor de la Iglesia. Dice: tomad las armas de la fe. Él era muy paulino, ¿no? Y usaba mucho a las cartas de San Pablo. Dice: tomad las armas de la fe, que dice Pablo a los cristianos de Éfeso, ¿no? Dice: porque el que se arma con la fe viva, que aquí está fuerte para resistir, porque lo que en su corazón tiene de espiritual le hace menospreciar todo lo de acá y tener en poco cualquier trabajo por alcanzar aquello que le aviene. Este es el maestro y este es el referente para la evangelización a la cual hoy nos urge la Iglesia. Si la nueva evangelización pretende reanimar la vida cristiana de creyentes y alejados de la fe y difundir la buena noticia de Jesús, Juan de Ávila no fue ajeno en aquellos tiempos recios a este mismo propósito. En un contexto tan complejo y plural como el suyo
de no siempre fácil convivencia. Pensad en las diferentes religiones que se habían adentrado en nuestro país, ¿no? Estaba el Islam, que estaba ya marchándose, pero estaba el judaísmo, estaba el protestantismo, ¿no? Todo el ámbito general, ¿no? Aquel contexto de culturas tan diversas y extensas áreas descristianizadas, después de siglos de dominación musulmana. Él también contó con su atrio de los gentiles, que nos diría el Papa Benedicto, ¿no? Generando en él un original modo de diálogo y exponer las verdades de la fe que ensamblaba en admirable sintonía con una sana doctrina y con simpáticas y originales referencias en el vivir cotidiano. ¿Y esto qué repercute en nosotros hoy? Siguiendo un poco el esquema que os he ofrecido, digo en el punto 2, dificultades y posibilidades para ser discípulos misioneros en el contexto actual. Fijaos, yo creo que en el mundo de hoy, me manejo también ahora en el ámbito del seminario y de las vocaciones de manera más cercana, ¿no? Yo le digo a los chicos, tanto a los pequeños como a los mayores, que es difícil seguir a alguien. No solo a Jesús, sino a cualquiera. ¿Por qué? Por muchas razones. A los chicos y chicas de hoy les gusta ser los primeros. Les gusta ser pioneros. No les gusta ser seguidores. Y lo digo con una canción de los viejos 80 que decía: no nos gusta ir por la senda que fueron mis abuelos. Les gusta ir por delante, abriendo veredas en el bosque como a los scouts cuando van en el bosque machete en mano y van abriendo veredas, ¿no? O les gusta ir explorando como a los adolescentes cuando salen al patio del colegio, del instituto, explorando la nieve que nadie había pisado. Fijaos, o le gusta pisar las playas después de que ha pasado la ola. Es decir, hay otro pensamiento en esta línea, explorado por psicólogos, que es el poco valor que tiene para los hombres de hoy el recuerdo, pasar por el corazón lo acontecido. Cuesta trabajo recordar, vivir de la memoria, ser continuadores de una tradición. Nos gusta ser innovadores, por eso nos cuesta mucho seguir a alguien. Fijaos, dicho esto, yendo de alguna manera en esta dificultad, yo me pregunto, ¿y qué nos cabe hacer? ¿Dónde estamos? Y me he fijado en los médicos cuando estamos en consulta. Me he fijado en ellos. Por eso pongo ahí que en esta hora de gracia es necesario conocer el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Nos ha dicho el Papa Francisco que somos discípulos misioneros en medio de un mundo plural, dinámico y herido. Solo conociendo las heridas de nuestro mundo podremos saber cuál es la pomada, el bálsamo que necesita. Pero estamos metidos nosotros también en este mundo. La nueva humanidad restaurada e inaugurada en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo nos permite ser luz para acercarnos a los males, heridas, decía don Fernando Sebastián Aguilar, heridas de este mundo que bajo las tiranías del materialismo, el relativismo y el egoísmo nos envuelven. Yendo de lo superficial a lo profundo, atendiendo a lo que dice la gente en el bar, en nuestras parroquias, atendiendo a lo que dice, ¿no? Podemos percibir que la organización de la vida a la que estamos metidos y en parte a la que estamos sometidos no está pensada a la medida de las necesidades del hombre. Hay síntomas que indican, fijaos, que no estamos haciendo bien las cosas. Permitidme 3 miradas a modo de flash, 3 miradas teóricas que se traducen en realidades prácticas de nuestra sociedad. La primera herida, tiranía, decía don Fernando, es la de la abundancia, el materialismo. Casas, coches, vacaciones,
banquetes, fines de semana, préstamos, hipotecas, y a eso lo llaman nivel de vida. En función de eso sacrificamos la convivencia, la intimidad, la cultura, la vida espiritual, la comunión. Este predominio de la economía, que es una verdadera tiranía, nos lleva a ser materialistas también a nosotros. El Papa Benedicto, en el año 2008, en su viaje a París, nos invitaba a huir de los ídolos y a denunciar que la codicia insaciable es una idolatría y que amar al dinero es la raíz de todos nuestros males que desvía al hombre de su verdadero fin. Seguir y transparentar a Jesús, que es nuestra identidad y misión, fijaos, lleva a cultivar en nosotros justo el nivel de vida, no el nivel de vida, sino la calidad de la vida de los demás, acompañando su espiritualidad, la convivencia, la comunión, la cultura, la lectura. Desde esta herida entresaco 3 afecciones que nos afectan a los presbíteros. En el mundo de hoy es un mundo de la comodidad. Erich Fromm, en aquella pequeña obra que tiene, La condición humana actual, dice: en el mundo contemporáneo parece que alguien está empeñado en pensar por nosotros y han popularizado el viejo lema de la máquina Kodak: usted pulse el botón que nosotros le damos todo lo demás. Es decir, no se preocupe, pulse botones, no piense, viva en la comodidad sin hacerse las grandes preguntas. Y no solo él, muchos más pensadores contemporáneos han definido que nuestro mundo desde la clave de la comodidad. Pues bien, en un mundo así es difícil seguir una llamada que nos invita al otro, a la incomodidad, a la abnegación, a la renuncia, al sacrificio. Vivimos en un mundo autoglorificante, en un mundo que se endiosa constantemente. Es difícil hoy seguir una llamada a la humillación. Pablo, cuando escribe a los cristianos de Filipos, lo proclamamos más de una vez en la liturgia de las horas, Filipenses 2, ha hablado de Cristo con un himno antiguo que había heredado de las comunidades primitivas, donde habla del abajamiento, de la kenosis de Cristo. Él se humilló. Entonces seguirle a Él es aceptar con frecuencia una vida que aparentemente es fracasable. Seguir al Señor es renunciar a la autoglorificación, renunciar a los nichos donde nos colocamos nosotros, a veces yo el primero, ¿no? O donde nos viene bien que nos coloquen. Seguir al Maestro es seguir el camino del abajamiento, sin preocuparse del nicho donde van a colocar nuestra preciosa estatua. Emanada de esta tiranía de la abundancia, también nos damos cuenta cómo vivimos en un mundo desgarrado, en un mundo de la solitariedad. La llamada de Jesús es una llamada a la solidaridad, más todavía a la fraternidad. Y adrede hago juego de palabras entre solitariedad y solidaridad. Es una llamada a la comunidad, una llamada a decirnos que es necesario vivir juntos el ideal. Y quizá no seamos conscientes de ello cuando cantamos tantas veces juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Que no podemos vivir ni la fe, ni por supuesto la caridad, ni la esperanza de forma individualista. La segunda herida es la herida del relativismo. Vivimos en un mundo en el que la vida merece la pena si tenemos muchas cosas, si vamos a muchas partes, si nos divertimos y lo pasamos bien. Siempre hacia afuera, buscando la felicidad fuera de nosotros, como las gentes sencillas de Galilea. Esto es entretenido, estresante, angustioso, muchas veces decepcionante y casi siempre frustrante. De ahí que vivamos en una cultura del desencanto, de la decepción,
Muchos piensan, ¿merece la pena vivir para esto? Los datos de esta semana es que el 19 y pico % entre jóvenes y adultos han manifestado en nuestro país que no tienen ganas de vivir, que no merece la pena. Esta es la clave. Seguir y transmitir a Jesús conlleva cultivar la persona en su dignidad, la vida, la libertad, el trabajo, las relaciones. Aquello de lo que ya han escrito tanto Benedicto XVI y la Conferencia Episcopal Española y que es innegociable desde el humanismo cristiano: la vida como don, la familia, la educación, el trabajo como tarea. Desde esta herida entresaco 3 afecciones para los presbíteros. Nuestro mundo se nos presenta como secularizado, es decir, un mundo donde se viven los valores seculares, no religiosos, y la llamada del Señor es una llamada que invita a lo sagrado, a adentrarse en la intimidad con Dios, a vivir en el mundo de la sacralidad y no solamente en el mundo de la profaneidad. Jesús invita a vivir ante una sublime y silenciosa presencia, con mayúsculas, la del misterio. Y eso es muy difícil en un mundo que no digo que esté mal, por favor que no, en un mundo que ha secularizado la medicina, la política, la técnica, la ciencia. Valores que en otras épocas estaban más vinculados a lo religioso y hoy están en manos de profesionales, con razón tal vez. Lo digo de nuevo, están secularizados, pero en un mundo donde la secularidad es la categoría primera, es difícil aceptar una llamada a vivir en lo sagrado. Yo se lo digo mucho cuando preparo a los papás y padrinos para el bautismo. Cuando le voy explicando en la parte más mistagógica, tengo 2 encuentros. El primero más de primer anuncio y el segundo encuentro más una catequesis más mistagógica, utilizando los signos del sacramento, ¿no? Cuando le hablo del crisma, le digo, vuestro niño o vuestra niña va a ser ungido por el Espíritu, para que allí donde esté sembrado en la realidad temporal, haga presente los valores del Evangelio, como tú que fuiste bautizado un día. O el bautismo fue cosa de tus padres, pero vivir como bautizado es cosa tuya. ¿O queréis que bauticemos al niño o lo pasemos por agua? Esta es la clave de la sacralidad. En un mundo donde se valora tremendamente la autosuficiencia, el self-made man, el hombre que se hace a sí mismo, que está traducido en todas las lenguas, ¿no? Es difícil aceptar una llamada como la de Jesús, que es una llamada a la obediencia. Es decir, aceptar que mi vida, en cierto modo, esté decidida por otro o por otros. Mi vida está decidida por mi obispo, sucesor de los apóstoles. Pero la vida de mis amigos que se casaron está decidida por su esposa y por sus hijos y por sus nietos. Es decir, esta es la relación íntima de la obediencia, ¿no? Y por la comunidad a la que me entrego, ¿no? Algo de eso está siempre implícito en el seguimiento de Jesús. Dejar que alguien decida la orientación de mi vida, mis caminos, mis destinos. Vivir en un mundo con esta herida del relativismo donde valoramos más la luz que la cruz, que valoramos mucho más la gloria, sin darnos cuenta que a la gloria se llega por la cruz del Calvario. En un mundo donde todos estaríamos dispuestos a votar por la luz sin la cruz, la llamada de Jesús invita a la cruz, que lleva a la luz, pero no camufla las exigencias doloridas y claveteadas de la cruz. No nos engañemos. Y la tercera herida, tiranía de nuestra sociedad, es la del egoísmo. Una sociedad organizada en torno al bienestar termina siendo una sociedad edificada sobre el egoísmo. Si cada uno vive para pasarlo bien, puede que durante algún tiempo coincidamos unos cuantos, un grupo de amigos, una pareja, una pandilla, una peña, en buscar esta felicidad. Pero es inevitable que llega un momento, más bien pronto que tarde, en que el bien de uno no coincide con el bien del otro y entonces tenga que salir cada uno por su puerta
para ser fieles a aquel principio de ser felices aquí y ahora. Se establece así el criterio del egoísmo como norma de vida. Seguir y transparentar a Jesús conlleva a cultivar el amor oblativo, el sentido de comunidad presbiteral de una diócesis, el sentido de familia, todos servidores del prójimo. Desde esta herida entresaco tres afecciones. Este mundo es francamente utilitarista, es decir, un mundo en el que no pierde puntada, un mundo que no hace nada por nada, que siempre hace cosas para conseguir algo, un mundo que no ha percibido la gratuidad, un mundo que se hace siempre preguntas de utilidad. Haskin, en sus buenos tiempos, nos decía que ya es hora de que el mundo contemporáneo deje de preguntarse ¿para qué sirve Dios? Demasiadas veces se ha hecho esa pregunta ya. Oiga, ¿y para qué sirve el amor? ¿Y las flores? ¿Y las auroras boreales? ¿Y la alegría? Un hombre que en lugar de preguntarse qué significa amar, se pregunta ¿para qué sirve el amor? Ya está podrido por dentro. El hombre contemporáneo demasiadas veces se pregunta ¿y para qué vale esto? En lugar de preguntarle ¿qué significa esto? Si esta es una característica de nuestro mundo utilitarista, es difícil seguir una llamada aparentemente inútil como la del seguimiento de Jesús. Cristo no llama a los hombres ni para conquistar, ni para tener, ni para poder. Llama desde la gratuidad y para la gratuidad. Se podría decir que llama para el tiempo perdido, para la vida entregada, para caer en el surco. Y es difícil seguir en un mundo utilitarista una llamada en la gratuidad. Un mundo que es terriblemente individualista. Ya desde los tiempos del Renacimiento, más aún desde la modernidad y no digamos desde la posmodernidad, es muy difícil seguir una llamada que invita a hacer de nuestra vida un regalo para los demás, un compartir. Hago un paréntesis con algo que a mí me encanta cuando estoy con chavales y chavalas en procesos de confirmación o en el seminario. Mirad, cuando estamos releyendo la antropología cristiana en nuestro tiempo, ¿no? A mí me gusta ir a las primeras páginas de la Sagrada Escritura. Y cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, yo me pregunto, ¿dónde está la imagen y la semejanza? ¿Dónde está la impronta de Dios en el hombre, en la mujer de hoy? Destaco tres miradas. La mirada de las primeras páginas de la Sagrada Escritura. Y dijo Dios, hágase la palabra. La palabra es la capacidad que la persona tiene para comunicar. Y dijo Dios, creced, multiplicaos, llenad la tierra. Es decir, la sexualidad, que es la capacidad que la persona tiene para amar. Y dijo Dios, dominadla, que produzca. Es decir, transformadla. El trabajo, la capacidad para transformar. ¿Se dan cuenta que estas tres dimensiones siempre implican una relación con los otros? La palabra, capacidad de comunicar, hablando, como lo hago yo ahora, o simplemente con un entrecruce de miradas, una sonrisa, un apretón de manos, un achuchón, esa expresión, ¿no? La sexualidad como capacidad para amar. Muchos de nuestros hermanos escogen formar un hogar, una familia. Otros hemos escogido el regalo del celibato, hacer de nuestra vida un regalo para los demás. Otros escogen la vida de marcharse a las misiones y servir a los más pobres. La expresión de la sexualidad es muy rica. Y el trabajo como capacidad para transformar, ¿verdad? Es decir, todo aquello que hacemos está en relación con otros. Desde esta perspectiva, ¿me quieren decir qué tres realidades están más masacradas en nuestro tiempo? La palabra, donde dije digo, donde digo digo. La sexualidad, reducida al sexo, el sexo a los genitales, usar y tirar. El trabajo, donde cuando hemos descubierto la dignidad se cumple aquello de que si el trabajo es salud, viva la tuberculosis. Vivimos, por otro lado, en un mundo hedonista, que hace del placer su máxima bandera, del disfrute de una vida placentera y sin esfuerzo el objetivo de su felicidad. En un mundo así es difícil vivir una amistad como la de Jesús, que es una llamada
a la amistad virginal. Y digo virginal en el sentido más hondo, afectivo, sexual si queréis, pero también desde otro tipo. Vivir una amistad desde la absoluta limpieza, sin hipotecar libertades, sin ofrecer libertades a cambio de placeres fáciles. Esta llamada de Jesús es dura, por supuesto, pues Él nos llama a una amistad desprendida, virginal, libre, serena, austera. Después de estas 9 afecciones emanadas de las 3 grandes heridas que recorren nuestra sociedad contemporánea, permitidme que añada una décima para formar parte de un decálogo que lo digo con infinito cariño. Y es que, amigos, en este mundo nuestro, es nuestro, ¿sí? Lo digo porque casi siempre estamos tentados de vivir en una sensación de penultimidad o de descentralidad. ¿Qué quiero decir? Pues que nos gustaría vivir en otro tiempo, el siglo XVI, con Juan de Ávila, o el siglo XIII, con Francisco de Asís y el hermano Sol, o nos gustaría vivir en otro lugar. Mira que son agradecidos en América Latina cuando se les anuncia el Evangelio frente a la dureza de lo nuestro. Sí, siempre queremos vivir en otro tiempo y en otro lugar, se acuerden de las coordenadas. Y sin embargo, este es nuestro mundo. Es verdad, utilitarista, secularizado, hedonista, lo que queráis, pero es el nuestro, donde Dios nos ha sembrado para florecer. Esta es la grandeza, donde Cristo busca seguidores en este mundo del siglo XXI. Lo que quiero decir, por si no estaba un poquito claro después de una visión que he dibujado un tanto pesimista, sí, es que este mundo es bueno, es grande, es soñador, a pesar de todo. Y en este mundo Dios en Jesucristo sigue llamando a hombres y mujeres que le sigamos con generosidad. Es un mundo tan apasionante, tan rico, tan soñador, tan plenificador como pudo ser en sus tiempos para Juan de Ávila o Teresa de Jesús, o como lo pudo ser para Pedro Regalado, para Francisco de San Miguel, para Simón de Rojas, para San Miguel de los Santos, para Santo Toribio de Mogrovejo, fecha tan entrañable que tuvimos que corregir en el Pontificio Consejo, porque al poner de dónde era, de Mayorga, pusieron Mallorca, ¿no? Y tuvimos que llamar al presidente, a Fisichella, para, perdone, es Mallorca de Campos, Valladolid, no Mallorca, ¿no? Pues ahí tenemos, o al padre Hoyos, a quien tanto admiramos. Fijaos, desde esta realidad, entonces, ahora, siguiendo un poquito el esquema, seguimos preguntando, ¿y cuáles son las disposiciones en los presbíteros hoy a la luz de esta realidad que sin duda me podéis retocar? Yo lo agradeceré, ¿no? Pero ¿dónde nos hallamos? Y el Papa Francisco nos interpela. Es una cosa bien sabida y repetida que vivimos en un cambio de época. No simplemente un cambio de periodo, sino un cambio axial, como el que se vivió unos siglos antes de Cristo con personas y hechos como Confucio, los presocráticos, los profetas de Israel. Un cambio en profundidad que marca un cierto viraje cultural. He leído en estos últimos tiempos un libro que también conocéis vosotros, seguro, de Ángel Cordovilla, ¿no? La historicidad del presbítero. No es un libro, es una conferencia que ha dado hace un mes y medio a los seminaristas mayores que están en el teologado de Ávila en Salamanca y a los formadores del seminario, ¿no? Él lo titulaba así, es muy rica, ¿no? La historicidad del presbítero, existencia sacerdotal y crisis antropológica. Es una síntesis muy bien elaborada de su otra obra, como el Padre me envió, así os envío yo, publicada en Sígueme, ¿no? De alguna manera, el Vaticano II ya vislumbraba este cambio de época cuando hablaba sobre los cambios profundos y acelerados en que vivimos. Ya más de 50 años, ¿no? Quizá percibimos el cambio de forma más negativa que positiva. Yo me he dejado llevar de esa inclinación. Muchas de las cosas que aprendimos, que iniciamos, que practicamos,
van quedando desfasadas, resultan ineficaces, y esto nos induce a pensar que debemos vivir una espiritualidad más radical, una espiritualidad de historia de la salvación. ¿Qué quiero decir? Que aprendiendo a mirar lo que acontece son hechos. Y estos hechos hay que adentrarnos desde la fe en acontecimientos. Y ahí tenemos que ver las personas que en este momento histórico tienen su identidad y la misión para alumbrar lo que acontece. Me explico. En el mundo bíblico el hecho lleva consigo un acontecimiento y en el acontecimiento siempre hay alguien que lo hace aflorar. Abraham, tierra de Ur, pertenece a la tribu de los Javiros. Aquella tierra se queda sin alimentos y él tiene que salir. Ese es un hecho. Pero en el hecho de salir, él experimenta en su interior la salida de sí mismo. Y cuando sale de sí mismo, percibe que alguien con mayúscula le guía, le conduce, le alienta hacia una tierra que manará leche y miel. Este es el hecho. ¿Cuál es el acontecimiento? ¿Cuál es el personaje? Abraham. Identidad, vocación y misión. Me detengo. A eso me refiero cuando hablo hoy de una espiritualidad de historia de salvación. Que viendo los hechos, sepamos rastrear el rostro de Dios en lo que acontece. Y que como hombres de espíritu, que somos los presbíteros, vivamos contentos por dentro para contagiar por fuera lo que Dios quiere decir a su pueblo. Un presupuesto, el gozo y la fuerza del Evangelio y de la evangelización, la importancia y necesidad de ahondar una y otra vez en el mensaje de la Sagrada Escritura como hacía el maestro Ávila, pero sobre todo en el encuentro personal con Cristo. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium: invito a todos los cristianos en cualquier lugar y situación en que se encuentren a renovar ahora mismo su encuentro personal con el Señor, al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar con Él, de intentarlo sin descanso. Y retoma el propio Francisco aquellas palabras de Benedicto: uno no empieza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un horizonte nuevo a la vida y con ello una decisión ética. Habla del encuentro. Comienzo por formular aquello que yo entiendo por encuentro. Desde el punto de vista teológico es de una gran hondura. No es un mero cruzarse con una persona, ni es una conversación intrascendente entre diversos, ni nos encontramos porque estemos aquí reunidos por el mismo motivo. Pueden ser vidas yuxtapuestas, vidas paralelas. No se encuentra un matrimonio aunque vivan bajo el mismo techo. No. Fijaos, en este tiempo de Pascua, un encuentro se da cuando una persona viviente, el resucitado, se muestra y se comunica a otras personas, los apóstoles, de tal manera que toda la vida de estas personas quedan marcadas, afectadas y transformadas para siempre, motivadas por esta relación, por este encuentro. A nivel humano no encuentro un ejemplo más hermoso para explicar que el enamoramiento entre un chico y una chica, que cuando es auténtico quedan marcados, afectados y transformados para siempre. Por esta experiencia de encuentro pasaron los apóstoles de la duda a la certeza, del escepticismo a la esperanza, de la pasividad a la actividad, de la tristeza a la alegría. ¿Cuánto necesitamos los cristianos en general y los presbíteros en particular este encuentro con Jesucristo que afecte a toda nuestra vida? Tenemos una tentación, la acedia, la recoge el Papa Francisco, como bien sabéis, en Evangelii Gaudium, ¿no? Vale la pena detenerse un poco, porque yo diría que incluso razonablemente podemos sentirnos fatigados y con poco empuje. Sin ninguna mala voluntad podemos ser como aquellos que parecen momias de museo, que tienen cara de Cuaresma o con una psicología de tumba, que nos recuerda Francisco. Es verdad que muchos de los que llevamos responsabilidades tenemos una cierta edad
Es verdad que hemos hecho esfuerzos incluso para poner al día en la línea del Vaticano II parroquias, comunidades, movimientos. Y después de haber hecho eso y el envejecimiento de nuestras parroquias y de nuestros seminarios y de nuestro presbiterio, ¿no? ¿Cómo responder a esta llamada? Es decir, quizá nos tengamos que decir como el mismo Elías: basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. En este estado de ánimo, que no es tan nuevo, tan inédito como creemos, recordamos cómo ya en la mitad del siglo pasado, Emmanuel Mounier, en una pequeña obrita que tiene Afrontamiento cristiano, decía que la acedia es una de las enfermedades típicas del cristianismo, una actitud resignada que deriva hacia la tristeza, el desinterés. José Antonio Marina, de nuestro propio tiempo, ha hablado en su obra Pequeño Tratado de Grandes Vicios, una amenaza, dice él, para nuestra cultura actual, tendente a la superficialidad, al no me encuentro, no estoy motivado, no me preocupa, no me apetece, ¿no? Aquí de nuevo surgen las realidades. Hay otra obrita que les invito a conocer de Dom Jean-Charles Nault, El demonio del mediodía, lo titula él en la Bach Minor, la acedia, el oscuro mal de nuestro tiempo. No me detengo ya en el tema de renovar nuestra espiritualidad porque me remito a lo que acabo de decir antes con respecto a la historia de salvación. ¿Cuáles serían las claves? Voy terminando. ¿Cuáles serían las claves? Y hago como fundamentalmente para ahondar en esta espiritualidad. Fijaos, las claves las he retomado del Papa Francisco cuando se encuentra en diversos momentos con el presbiterio y con los obispos de Roma y de Italia, ¿no? Me he dado cuenta que él hace, a lo largo de diversas exposiciones, hace como 3 grandes preguntas que nos pueden venir bien a nosotros y que resuenen por dentro. Les invito a que después, como a mí me gusta lo de los esquemas y lo pueden llevar para casa, pues de alguna manera puedan reposar en el corazón y de cuando en cuando traerlas a la mesa del reclinatorio. Fijaos, incluso hablarlo con los amigos del arciprestazgo o a nivel interparroquial, ¿no? Nos ayudarán a personalizar también propuestas tipo de formación, tipo espiritualidad, pastoral. Mirad, la primera es: ¿qué da sabor a la vida de un presbítero? ¿Qué da sabor a la vida de nuestro presbiterio en Valladolid o Zamora? El contexto cultural es muy diferente, lo he repetido, ¿no?, al que se nos dio en los primeros pasos a nuestro ministerio. Bueno, a los más jóvenes no, porque estáis en ello, ¿no? También en España muchas tradiciones, hábitos, visiones se han visto afectadas por este cambio de época. Fijaos, en este contexto, la vida de un cura, la vida de un presbiterio diocesano se vuelve elocuente, porque es diferente, es alternativa. Le preguntaban las monjas carmelitas de Toro la semana pasada a nuestros seminaristas mayores: ¿y cómo os encontráis en este mundo en medio de los jóvenes con los que estáis? Y uno de ellos respondió: contento, porque nos hacen preguntas, porque nos ven diferentes, nos ven distintos. Así nos ven también a los sacerdotes. Estemos atentos con las antenas del corazón bien sintonizadas. De esta manera, fijaos, el secreto de un presbiterio diocesano está en aquella zarza ardiente que vio Moisés, ¿no?, que marca a fuego la vida, como marcó la suya, la conquista y la conforma a la vida de Jesucristo, nuestra verdad definitiva. Y de aquí se viene, de acuerdo, formular la segunda pregunta: ¿a quién dedica el servicio un cura? ¿A quién dedicamos el servicio en nuestro presbiterio? Fijaos, antes de preguntarnos sobre los destinatarios e interlocutores nuestros, debemos preguntarnos realmente: ¿cómo es la calidad del servicio que presto? Cuando acompaño en el confesionario, cuando preparo una catequesis, cuando preparo una homilía, cuando tengo un encuentro con una cofradía, ¿qué calidad de anuncio presento, ¿no? Fijaos, del mismo modo, para un sacerdote es vital sentirse cómodo y sentarse a gusto en el cenáculo del presbiterio. Yo estoy notando, si me equivoco me corregiréis, pero yo estoy notando
que las generaciones de sacerdotes jóvenes y mayores cada vez hay un astillamiento mayor. Todos hemos de hacer un esfuerzo para acercarnos a la comunión, escuchar a los jóvenes y escuchar a los mayores maestros de experiencia. En esto el Papa Francisco nos insiste con frecuencia. En este encuentro y en esta comunión se expande un perfume de profecía que sorprende y fascina. La comunión es realmente uno de los nombres de la misericordia. Y por último nos preguntamos cuál es la razón última de la entrega de un sacerdote, la entrega última tan rica de nuestro presbiterio. Fijaos, muchos calculan, milimetran, son infelices. Un presbiterio con sus límites se la juega hasta el final, en las condiciones concretas de la vida que las lleva, ¿no? Las vive en gratuidad, las vive con humildad y con alegría, aun cuando parece que nadie nos hace caso. Así se delinea, amigos y hermanos, la triple pertenencia que nos constituye: pertenencia al Señor, pertenencia a su Iglesia, pertenencia al reino, que luego el Papa Francisco ha delineado en un hermoso discurso en las 4 cercanías, que son herramientas para nuestro ministerio: cercanía a Dios, cercanía al obispo, cercanía entre los presbíteros, cercanía al pueblo santo de Dios. Y concluyo. ¿Cuáles serían los perfiles? ¿Por dónde deberíamos caminar? Y señalo unos aspectos que me parecen asequibles a todos. En primer lugar, nos toca, fijaos, digo ahí, ser testigos de la memoria de Dios. Dije en una de las acepciones de las enfermedades que no se ha perdido el recuerdo y la memoria. A nosotros nos toca ser centinelas de la memoria de Dios. Por eso, fijaos, debemos experimentar la imagen del Dios vivo que se transmite y se contagia. Tenemos que ser fermento, no cemento, en medio de la realidad social, en un mundo que parece vivir en la orfandad, desconociendo la presencia acariciante y paternal del Padre del Cielo, un Dios Padre para un mundo que adora a sus diosecillos que Él mismo engendra. Presentar la imagen de un Dios indomesticable e irreductible a la vez, un Dios de la amabilidad y de la ternura, un Dios que ha creado el mundo y lo quiere bello en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en las ciudades, en su naturaleza, sin contaminaciones no solo materiales, sino de egoísmos y podredumbres. Conviene a veces revisar la imagen de Dios y del cristianismo, pues lejos de parecer un crimen contra la vida que diría Nietzsche, parezca una belleza seductora. Para ello son necesarios presbíteros que vivamos con limpieza de corazón. Hemos de tener también la experiencia de encuentro, acababa de decir lo que es el encuentro con Jesucristo, y ofrecerlo a un mundo que parece inquieto, desasosegado y superficial. Presentar humildemente a un Cristo Jesús que ama el bullicio de las plazas y el silencio de la plegaria en la soledad buscada. Un Jesús que mira sin enojos y también sin miedos a los ojos de los jóvenes, al leproso, a la madre viuda, a los ciegos que no le ven pero le intuyen. Ese Jesús que mira siempre desde la serenidad y el cariño. Un Cristo que vive libre ante las presiones de unos y de otros, que invita a los suyos a hacerse todo para todos y tiene como predilectos a los más desheredados. Para ello somos necesarios presbíteros capaces de estar junto a los pobres y tenerlos como señores nuestros, que diría Vicente de Paúl. Hemos de aprender a vivenciar el soplo del Espíritu y ofrecerlo a un mundo que parece haber desaprendido la canción del viento y de la brisa y que hoy como antaño nos conduce al desierto, exigiéndonos cada vez mayor y de una manera más sutil escuchar su voz en medio de tantas voces, presentar al Espíritu consolador y guía de los dolores y desconsuelos de nuestro mundo, inspirador de gestos de ternura y cercanía e impulsor de gestos de profética denuncia ante lo deshumanizador y deshumanizante, capaz de acariciar a los heridos y de criticar a los heridores. Para ello somos necesarios presbíteros que vivamos a la escucha del Espíritu,
orantes, unificadores y creadores de comunidad. En una iglesia, en una diócesis que la vivimos y la sentimos en su hondura, donde celebramos la presencia del resucitado en todas sus dimensiones: querigma, liturgia, diaconía, coinonía. Vivir en la hondura esta dimensión eclesial es sentirnos miembros vivos y activos de una comunidad de hombres y mujeres que conforman nuestra diócesis, donde creemos lo mismo, esperamos lo mismo y tenemos el mismo amor. Un espacio donde el Padre en Jesucristo, por la fuerza de su Espíritu, se nos manifiesta en ella, porque en ella resuena una y otra vez la voz con mayúsculas que llama, que convoca y a la que se invoca. Para ello somos necesarios presbíteros que no solo sintamos con la Iglesia, sino que sintamos y amemos la Iglesia con rostro en las diócesis en toda su hondura. Y aquí es donde aprendremos a comprender, prenderme con y compadecer, padecer con, ofreciendo la promesa de la esperanza que emana de las bienaventuranzas y se practica con las obras de misericordia. ¿Tengo un minuto? Con María y como María. Es una imagen de San Lucas que a mí me está ayudando mucho en mi identidad, en mi vocación y misión en esta hora de la Iglesia. Terminaba el Concilio Vaticano II, 8 de diciembre de 1965, y el Papa San Pablo VI tiene muchos discursos a distintos interlocutores. En uno de ellos dice que María es el icono, la imagen de la Iglesia, el espejo de la Iglesia. Vuelvo a la imagen del principio. Un espejo es donde nos reflejamos. Yo he dicho, si la Iglesia tiene como espejo a María, vamos a rastrear el rostro de Dios en ese acontecimiento. María está en Nazaret, se le presenta el mensajero de Dios y ella dice, sí, hágase, aquí estoy. Y a continuación nos dice San Lucas, deprisa, metá spondes, dice el texto griego, se pone en camino a Ain Karem, donde vive Isabel, su prima, con Zacarías. Y cuando llega a Ain Karem, no le dice, anda, mira que, no la critica, mira que tú a tu edad, ¿quién te lo iba a decir? No, la abraza. Y en el abrazo salta de alegría, no el fruto del vientre de María, sino el fruto del vientre de Isabel, Juanito. Y en ese abrazo se intercambian las palabras de la fe. Y brota el canto de María, que es el Magnificat. Si este es el espejo, el Papa nos habla de la Iglesia en salida. Una vez que la Iglesia tiene en el grembo materno, que dicen los italianos, ¿no? Tiene en su vientre al verbo de la vida, sale al encuentro del mundo, reflejado en Isabel, en mi interpretación, ¿verdad? Y sale al encuentro del mundo no para criticarlo demasiado, mira que subrayamos tantas veces lo malo de los otros, ¿no? Sino para abrazarlo, porque solo al abrazarlo brotará lo mejor que hay en su vientre, la solidaridad. Lo que están haciendo con Ucrania, ¿no? La cantidad de pueblos, de países, de gente sencilla, gente de nuestros pueblos, ¿no? La solidaridad, la justicia, la paz. ¿Y qué le cabe a la Iglesia? A la Iglesia, en medio de ese mundo, abrazada a Él, solo le cabe cantar el Magnificat. Mi alma se regocija en el Señor, mi Salvador, porque ha mirado nuestra pequeñez. Muchas gracias.